Un hombre solo en su mansión vacía, una mujer desesperada tocando a su puerta y una niña con los ojos que él nunca olvidó. Cuando abrió esa puerta, su mundo entero se derrumbó en 3 segundos, porque el pasado que había enterrado durante 12 años acababa de llegar, pidiendo un plato de comida. Lo que sucedió después cambiaría todo para siempre. Esta es su historia. El sol de la mañana entraba sin piedad por los ventanales de la mansión de Sebastián Romero. Luz blanca, implacable, que llenaba cada rincón del salón principal como un interrogatorio silencioso. Para cualquier persona sería un hermoso día de primavera en Ciudad de México. Para Sebastián era simplemente otro día más en el que la claridad exponía el vacío absoluto que habitaba su vida. Cada rayo parecía un reflector apuntando directamente a la ausencia, al silencio ensordecedor, a la soledad monumental que habitaba esos muros de mármol italiano y cristal alemán. Hoy, ese silencio pesaba aún más que de costumbre. Hacía exactamente 3 años que su esposa, Elisa Mendoza de Romero, había fallecido. Cáncer de páncreas. 3 meses desde el diagnóstico hasta el último suspiro. Ni todo su dinero, ni los mejores oncólogos de Houston, ni los tratamientos experimentales en Suiza habían podido cambiar el desenlace. Sebastián estaba de pie frente al gran portarretratos digital que descansaba sobre la chimenea de mármol de Carrara. Las imágenes pasaban en un ciclo silencioso e infinito. Elisa sonriendo en un yate en Cartagena, el viento jugando con su cabello perfectamente peinado. Elisa cortando la cinta inaugural del ala de pediatría que habían financiado juntos en el Hospital Ángeles. Elisa en la gala del Museo Tamayo, radiante con ese vestido de Oscar de la Renta que tanto le gustaba. Elisa, el día de su boda en la Catedral de Cuernavaca, con los ojos brillantes y llenos de promesas de una vida compartida. Había sido una buena mujer, una esposa impecable, una socia brillante en los negocios que supo navegar el mundo corporativo con la misma elegancia con la que organizaba cenas para 50 personas. La arquitecta de gran parte de su vida social, su reputación pública y su imagen de empresario respetable. Sebastián la extrañaba, una falta educada, respetuosa, del tipo que se siente cuando pierdes a un socio confiable con quien compartiste 15 años de vida. Un dolor real, pero sin la devastación absoluta que debería sentir un hombre que perdió a su gran amor, porque si era brutalmente honesto consigo mismo, el dolor que sentía no era el de un hombre que perdió a su alma gemela. Era el dolor ordenado de alguien que perdió a una cómplice eficiente, a una compañera de viaje en la ruta hacia el éxito. Su matrimonio había sido una alianza estratégica que con el tiempo se había convertido en un afecto genuino, pero nunca en esa pasión arrasadora que te quita el sueño. Porque su alma, esa la había dejado atrás hacía 12 años, en un pueblo polvoriento del estado de Oaxaca, en el sur de México. El sol brillante de afuera, rebotando en los pisos de mármol pulido, no le recordaba a Cartagena con Elisa. Le recordaba otro sol, un sol más brutal, más inclemente, más honesto. El sol que castigaba sin misericordia las calles sin pavimento de su pueblo natal, Villa de Los Ángeles, un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas, y ese sol lo llevaba directo a ella, a Luciana. Cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera detener lo inevitable, pero la memoria, esa enemiga despiadada e implacable, lo asaltó sin pedir permiso. Se vio a sí mismo a los 24 años. Un muchacho flaco como un alambre, de manos ásperas por el trabajo en el campo, con sueños absurdamente grandes para alguien que apenas tenía para comer. Y la vio a ella a sus 18 años, cabello negro brillante que le llegaba hasta la cintura, piel morena perfectamente besada por el sol oaxaqueño y esa sonrisa.
esa maldita sonrisa que parecía contener toda la luz del universo en un solo gesto. Luciana Vázquez, la hija del dueño de la única tienda de abarrotes del pueblo. La muchacha más bonita que había pisado esas calles polvorientas. Estaban sentados a la orilla del río Verde, bajo la sombra insuficiente de un mezquite, compartiendo una botella de Coca-Cola tibia porque era todo lo que él podía comprar, planeando una vida que nunca tendrían. Hablaban de la casa que construirían, de los hijos que tendrían, de los viajes que harían cuando él lo lograra. El amor de ellos era lo único valioso que poseían en un mundo que no les había dado absolutamente nada. Un amor desesperado, puro, forjado en la pobreza más absoluta. Un pequeño bote tambaleándose en medio de un océano infinito de dificultades. Entonces llegó la oportunidad que cambiaría todo. Una beca completa en el Instituto Tecnológico de Monterrey, una de las mejores universidades privadas del país. Un programa de capacitación en Tecnoméxico, una empresa tecnológica emergente que prometía lo imposible: convertir a muchachos pobres en ingenieros de software bien pagados. Era su única oportunidad real de escapar, de no terminar como su padre, trabajando hasta la muerte en el campo por salarios que apenas alcanzaban para frijoles y tortillas. Era la puerta hacia un futuro que parecía existir solo en las películas americanas que veían en el único cine del pueblo. La despedida fue lo más difícil que jamás había hecho en sus 24 años de vida. Fue un domingo, el mismo día que cumplían 2 años juntos. Se encontraron en su lugar secreto, el río, cuando el sol ya se estaba poniendo y el cielo se teñía de naranja y púrpura. «Vuelvo, Lu», le prometió, usando el apodo cariñoso que solo él usaba. Sus manos temblaban mientras sostenían las de ella. «Lo juro por todo lo sagrado, por la Virgen de Guadalupe, por la memoria de mi padre. Estudio, trabajo como un burro, consigo un buen empleo en una empresa seria y regreso, 2 años máximo. Y cuando vuelva, nos casamos en la iglesia del pueblo con el padre Rodrigo y construimos nuestra casa aquí mismo, junto al río». Luciana lo miraba con esos ojos oscuros que siempre podían ver a través de él. «Las promesas se las lleva el viento, Basti». Ella respondió con una voz que intentaba ser fuerte, pero que se quebraba en los bordes. Tenía los ojos brillantes, llenos de lágrimas que se negaban obstinadamente a caer porque ella era orgullosa, su Luciana, demasiado orgullosa para llorar. «El mundo allá afuera es enorme. La capital es un monstruo que se traga a gente como nosotros y no devuelve ni los huesos. Tú vas a cambiar. Te vas a olvidar de este pueblito olvidado de la mano de Dios. Te vas a olvidar de mí». «Nunca», dijo él con la certeza absoluta que solo tienen los jóvenes que aún no conocen la capacidad del mundo para romper promesas. «No me va a tragar. No voy a cambiar. Y nunca te voy a olvidar. Eres lo único bueno que me ha pasado en esta vida. Eres mi razón para salir adelante». La besó entonces, un beso desesperado, salado por las lágrimas que finalmente habían comenzado a rodar por las mejillas de ella. Un beso que sabía a despedida, a promesas, a miedo, a amor puro y devastador. Cuando por fin se separaron, Luciana sacó algo del bolsillo de su vestido florido. Era una medalla de la Virgen de Guadalupe que había sido de su abuela. «Lleva esto», dijo colocándosela en el cuello, «para que te proteja y para que te acuerdes. No necesito nada para acordarme de ti, pero la voy a llevar siempre». Al día siguiente, un lunes de agosto que amaneció nublado y triste, subió al autobús de las 5 de la mañana. Luciana estaba ahí, parada en medio del polvo de la terminal improvisada, despidiéndose con la mano. Él pegó la cara contra la ventana sucia del autobús, grabando cada detalle. Su vestido amarillo, su cabello suelto moviéndose con el viento, la forma en que se mordía el labio inferior para no llorar.
La vio hacerse cada vez más pequeña, un punto en el horizonte, y luego nada. Esa fue la última vez que la vio, durante 12 años. El mundo sí lo tragó, pero no de la forma que ella había temido. La Ciudad de México, con su velocidad brutal, su ambición sin límites, su promesa de oportunidades y su realidad de competencia despiadada, fue un remolino que lo succionó completamente. Trabajó como nunca había trabajado en su vida. Turnos dobles en la empresa mientras estudiaba de noche. Durmió en promedio 4 horas durante los primeros 2 años. Sobrevivió a base de café barato, tacos de canasta y pura determinación. Llamó a Luciana las primeras semanas. Cartas, llamadas de teléfono público cuando podía permitirse las tarjetas. Le contaba todo, lo difícil que era, lo mucho que la extrañaba, lo mucho que la amaba. Pero las llamadas se fueron espaciando. Los estudios se volvieron más demandantes. El trabajo en Tecnoméxico comenzó a consumir cada minuto de su vida. Y entonces conoció a Elisa Mendoza. Fue en una conferencia de tecnología en el TEC. Ella estaba terminando su maestría en administración. Era hija de Alberto Mendoza, dueño de Mendoza Tex, una de las empresas textiles más grandes del país. Inteligente, sofisticada, elegante de esa manera que solo tienen las personas que crecieron con dinero. No fue amor a primera vista. Fue algo mucho más pragmático y, en retrospectiva, mucho más peligroso. Fue reconocimiento mutuo. Ambos vieron en el otro la misma hambre de éxito, la misma determinación de hierro, la misma disposición a hacer lo que fuera necesario para triunfar. Se volvieron compañeros de estudio, luego socios en un proyecto universitario, luego algo más. Elisa no era como Luciana, no tenía esa calidez que te hacía sentir en casa, no tenía esa risa que iluminaba habitaciones, pero tenía conexiones, tenía capital. Tenía la llave para abrir puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas para siempre para un muchacho de pueblo. La promesa que le había hecho a Luciana se fue convirtiendo en un recuerdo distante, un sueño de otra vida, de otra persona. Algo que pertenecía al Sebastián de 24 años, no al Sebastián de 26 que estaba construyendo un imperio tecnológico. Se dijo a sí mismo que Luciana merecía a alguien mejor, alguien que estuviera ahí, alguien que no la hiciera esperar. Se convenció de que ella probablemente ya se habría casado con algún muchacho del pueblo, que ya lo habría olvidado. Era más fácil creer eso que enfrentar la verdad, que la había abandonado, que había roto su promesa, que había elegido el éxito sobre el amor. Y con esa mentira como cimiento construyó su imperio. Romero Tech se convirtió en una de las empresas de software más exitosas de México. Se casó con Elisa en una boda que salió en todas las revistas de sociales. Compraron la mansión en Bosques de las Lomas. Construyeron una vida de lujo, éxito y prestigio. Una vida nueva, brillante y hueca, levantada sobre la tumba de su único amor verdadero. El timbre de la puerta lo arrancó violentamente de sus pensamientos. Un sonido agudo, insistente, completamente fuera de lugar en el silencio sagrado de su duelo privado. Sebastián miró su reloj. Las 11:47 de la mañana. No esperaba a nadie. Su ama de llaves, doña Graciela Hernández, una mujer de 58 años, severa como una directora de escuela católica, que había sido ferozmente leal a Elisa y que ahora administraba la casa con la eficiencia militar de un general, no estaba. Era su día libre. Los lunes siempre visitaba a su hermana en Tlalnepantla. El jardinero vendría por la tarde. El chofer estaba de vacaciones. La casa estaba completamente vacía, excepto por él. Irritado por la intrusión, molesto porque alguien se atreviera a interrumpir su ritual de duelo anual, Sebastián cruzó el vestíbulo de entrada, sus pasos resonando en el mármol. Pasó frente al espejo veneciano que Elisa había comprado en un viaje a Italia.
Se vio brevemente un hombre de 36 años que parecía de 45, cabello negro con canas prematuras en las sienes, ojeras profundas, una barba de 3 días que le daba un aspecto descuidado completamente inusual en él. Quien sea que fuera, lo despediría con frialdad. Estaba de luto. No estaba para vendedores, para testigos de Jehová, para gente pidiendo donativos. Abrió la puerta con impaciencia, preparando ya su discurso de rechazo, educado pero firme. El sol del mediodía lo cegó por un segundo. Un sol blanco, brutal, que le hizo entrecerrar los ojos. Cuando su visión se ajustó, vio la escena que definiría y redefiniría el resto de su vida. Parada en su puerta, bajo ese sol implacable del mediodía mexicano, había una mujer, y no era cualquier mujer. Parecía haber salido directamente de sus recuerdos más dolorosos, como si sus pensamientos de hace solo minutos la hubieran materializado, como si el universo hubiera decidido cobrarle cada pecado de una sola vez. Estaba delgada, peligrosamente delgada, los hombros caídos y curvados por un cansancio que iba más allá de lo físico. El rostro marcado por líneas de preocupación que no deberían estar ahí en una mujer de apenas 30 años. La piel, que recordaba como suave y luminosa, ahora estaba castigada por el sol, reseca, con esa apariencia de quien ha pasado demasiado tiempo a la intemperie sin protección. Sostenía la mano de una niña, una pequeña de unos 8 años, delgada como un pájaro, con el cabello oscuro recogido en 2 coletas desparejas. Los ojos de la niña estaban asustados, enormes, mirando la mansión como si fuera un castillo de cuento de hadas, y ella no supiera si era de los buenos o de los malos. Se escondía detrás de las piernas de su madre, aferrándose a su falda gastada. Ambas llevaban ropa simple, limpia, eso era evidente, porque se notaba el esfuerzo por mantener la dignidad, pero visiblemente desgastada. La blusa de la mujer había sido remendada en el hombro. Los zapatos de la niña estaban tan viejos que se podía ver donde el material sintético se estaba despegando de las suelas. Tenían las mejillas rosadas por el sol. Se notaba que habían caminado largo rato. La mujer levantó lentamente el rostro, como si le costara un esfuerzo monumental, y lo miró directo a los ojos, y el corazón de Sebastián se detuvo en seco, el mundo entero se congeló. Los sonidos de la calle, un perro ladrando a lo lejos, un carro pasando, el viento en los árboles, se volvieron lejanos, como si estuviera bajo el agua, incluso con las líneas de preocupación marcadas alrededor de sus ojos, incluso con la piel castigada por el sol y la vida, incluso sin el brillo de juventud que recordaba con tanta claridad, incluso con el cabello más corto, más opaco, atado en una cola de caballo simple. La reconoció. Fue como recibir un rayo directo al pecho, como si le hubieran arrancado todo el aire de los pulmones de un solo golpe. Luciana, su Luciana, la mujer a la que había amado con cada fibra de su ser cuando tenía 24 años, la mujer a la que había prometido volver, la mujer que había abandonado para perseguir sus sueños. Ahí estaba, después de 12 años, parada en la puerta de su mansión. Ella, sin embargo, no lo reconoció, y eso fue peor que cualquier insulto, cualquier cachetada, cualquier grito. El muchacho que ella había conocido y amado era un joven flaco, casi escuálido, de 24 años, con manos ásperas de campesino, cabello siempre despeinado porque no tenía dinero para un corte decente, ropa sencilla que ella misma a veces remendaba. El hombre frente a ella era completamente diferente, una fortaleza humana de 36 años, más viejo, más fuerte, con músculos que venían de entrenamientos con entrenador personal, no de trabajar en el campo. Cabello perfectamente cortado en una estética cara de Polanco, rostro bien afeitado, con esas facciones que el tiempo y el dinero habían refinado. Vestía ropa casual que costaba más de lo que ella probablemente ganaba en 6 meses,
una camisa de lino italiana, pantalones de diseñador, zapatos de cuero hechos a mano. Para ella, mirando desde su mundo de pobreza y desesperación, él era solo un extraño rico, un hombre de otro planeta. El dueño de esa casa que parecía un palacio completamente inalcanzable. Uno de esos millonarios que ves en las revistas, pero que nunca conoces en la vida real. No había ni un destello de reconocimiento en sus ojos, y Sebastián se dio cuenta de algo devastador. Ella no lo estaba buscando a él, no sabía quién vivía aquí. Era solo otra puerta más en una lista de puertas a las que probablemente había tocado ese día. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Créeme, lo que viene te va a impactar. Movida por el desespero absoluto que la había llevado hasta ese vecindario rico, donde claramente no pertenecía, Luciana habló. La voz salió baja y temblorosa, pero había en ella la fuerza indomable de una leona luchando por su cría. «Señor, buenos días. Disculpe mucho que moleste tocando su puerta». Tragó saliva. Sebastián podía ver su garganta moviéndose con el esfuerzo. «Mi nombre es Luciana Vázquez. Mi hija y yo estamos pasando por un momento muy, muy difícil». Su voz se quebró ligeramente en la palabra difícil, pero se recuperó, porque era orgullosa. Su Luciana siempre había sido orgullosa. «No estoy pidiendo limosna, señor. Por favor, entienda eso. No soy una limosnera, estoy pidiendo una oportunidad, un trabajo, cualquier cosa, lo que sea». Miró hacia arriba, hacia la fachada impecable de la casa de 3 pisos, hacia los jardines perfectamente manicurados con sus árboles podados con precisión geométrica, hacia las ventanas enormes que brillaban bajo el sol. «Vi el tamaño de su casa cuando pasé por aquí. Es muy grande. Pensé que tal vez necesitara ayuda con la limpieza, con el mantenimiento, algo». Respiró hondo, reuniendo coraje. «Soy muy trabajadora, señor, muy responsable. Puedo lavar ropa, planchar, cocinar comida mexicana tradicional, limpiar baños, trapear, sacudir, cuidar el jardín, lo que usted necesite. Tengo experiencia. He trabajado en casas, en hoteles, en restaurantes. No soy floja. Trabajo duro». Su voz se quebró aún más. «No necesito un sueldo grande, señor. Ni siquiera necesito un sueldo ahora. Solo necesito un plato de comida para las 2. Y tal vez, si no es mucha molestia, un lugar seguro donde mi hija pueda dormir esta noche. Aunque sea en el garaje o en el cuarto de servicio. No somos exigentes, solo necesitamos un techo». Miró hacia abajo, hacia la niña que temblaba a su lado. «Mi Sofía, ella no ha comido bien en 3 días, y yo haré lo que sea necesario para que ella esté bien». Sebastián estaba físicamente incapaz de responder. Su cerebro había dejado de procesar información coherente. Las palabras de ella eran un eco distorsionado y grotesco de los sueños que alguna vez habían compartido bajo el mezquite junto al río. Nuestra casa, nuestra vida, nuestros hijos. Y ahí estaba ella, la mujer con la que había planeado construir esa vida, pidiendo limpiar su casa por comida, pidiendo un lugar en el garaje para dormir, diciendo que su hija no había comido en 3 días. Su hija. La culpa fue un veneno líquido y ardiente subiendo por su garganta, ahogándolo, quemándolo desde adentro. 12 años de éxito, de riqueza, de poder, de lujos absurdos, de una vida que la mayoría de la gente solo podía soñar. Todo se derrumbó en ese instante, revelando la verdad desnuda y horrible de lo que realmente era: un desertor, un mentiroso, un cobarde, el arquitecto directo de la miseria de la única mujer que había amado de verdad. Mientras él compraba autos de lujo y cenaba en restaurantes de 5 estrellas, ella no tenía que darle de comer a su hija. Luciana.
Apenas pudo susurrar su nombre. La voz sonó quebrada, destrozada, irreconocible incluso para él mismo, como si saliera de las profundidades de una tumba. Al escuchar su nombre dicho con esa familiaridad extraña, imposible, que no tenía ningún sentido viniendo de ese hombre desconocido, de esa casa, de esa vida de riqueza, Luciana finalmente lo miró con verdadera atención. Sus ojos, esos ojos oscuros que él había visto en sus sueños durante 12 años, lo escanearon con confusión. Estudió su rostro como si fuera un rompecabezas. Sus ojos, su boca, la forma de su mandíbula, la manera en que su cabello caía sobre su frente. Y bajo la máscara del millonario exitoso, bajo las capas del tiempo y el dinero y la vida vivida, ella comenzó a ver algo familiar. Los rasgos del muchacho que aún la visitaba en sueños y pesadillas. La forma específica de los ojos. La manera en que la boca se curvaba en las comisuras, incluso ahora, sumida en el dolor. La pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda de cuando se había caído de un árbol a los 15 años. El color abandonó su rostro. Toda la sangre pareció drenar de su cuerpo de golpe. Su mandíbula literalmente cayó. Los ojos se abrieron tan grandes que parecían ocupar todo su rostro. El aire escapó de sus pulmones en un jadeo audible de shock absoluto, de horror, de incredulidad total. ¡No! La palabra salió como un susurro roto. No, no puede ser. No puede. Empezó a temblar. Todo su cuerpo comenzó a sacudirse. ¡Dios mío, no! ¡Sebastián! Sus ojos se llenaron instantáneamente de una mezcla devastadora de emociones. Dolor antiguo que nunca había sanado. Traición que el tiempo no había curado ni un poco. Rabia acumulada durante 12 años, confusión total. No puede ser, no puede ser, tartamudeó, dando un paso tambaleante hacia atrás, arrastrando a la niña consigo. La pequeña dejó escapar un quejido de sorpresa. Pero fue la niña quien selló el destino de todos. Fue la niña quien hizo que el mundo de Sebastián implosionara definitivamente. Asustada por la tensión eléctrica que podía sentir entre los adultos, aunque no entendiera qué estaba pasando, confundida por los jadeos de su madre, por el temblor en sus manos, la pequeña Sofía levantó el rostro y miró directamente hacia arriba, hacia el hombre extraño en la puerta. Y Sebastián vio algo que literalmente lo partió en dos. Los ojos de la niña. Eran idénticos a los suyos. No era una similitud vaga. No era una coincidencia casual. Era un espejo perfecto, una copia exacta e innegable. El mismo tono miel oscuro, casi dorado bajo la luz del sol. La misma forma almendrada, ligeramente rasgada en las esquinas. La misma intensidad en la mirada. Incluso la manera en que las pestañas se curvaban. Incluso las pequeñas motas verdes cerca de las pupilas. Eran sus ojos, mirándolo desde el rostro de una niña de 8 años que no conocía. Las rodillas de Sebastián casi cedieron. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. La medalla de la Virgen de Guadalupe, que todavía, después de todos estos años, llevaba bajo su camisa, la que Luciana le había dado esa última tarde junto al río, pareció pesar 1000 kilos contra su pecho. ¿Cuántos años tiene ella?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ya había hecho el cálculo mental en el microsegundo en que vio esos ojos. Su voz salió como un susurro ronco, destrozado, apenas audible. Luciana lo miró. Y en ese momento, en la forma en que sus ojos se encontraron, ella supo que no había escapatoria, que el secreto que había guardado celosamente durante 8 años, que había protegido como un tesoro y una maldición, acababa de explotar en su cara. «¡8!», respondió, la voz quebrándose completamente ahora, las lágrimas finalmente derramándose libremente por sus mejillas.
Ya no había orgullo que mantener. Ya no había dignidad que proteger. Cumplió 8 años el 15 de marzo. Sebastián hizo el cálculo mental automáticamente, su cerebro funcionando a pesar del shock. Marzo de este año. 8 años. Lo que significaba que había nacido en marzo hace 8 años. 9 meses antes sería junio. Hace casi 9 años. Un mes antes de que se subiera a ese autobús. Justo antes de irse. Dios santo. Ella quedó embarazada justo antes de que él se fuera, y él nunca lo supo, nunca tuvo idea, nunca le dio la oportunidad de saberlo. Dios, fue todo lo que pudo decir. Y Luciana, toda la rabia acumulada durante 12 años de soledad, de pobreza, de luchar sola, de noches llorando, de días sin comer para que su hija pudiera comer, de preguntarse qué había hecho mal, de odiarlo y amarlo simultáneamente, todo eso salió como lava de un volcán. Te esperé, Sebastián. Su voz temblaba con una furia contenida durante tanto tiempo que ahora era casi física. Te esperé como una idiota, como una tonta enamorada que creyó cada palabra que dijiste. Fui a esa terminal de autobuses cada maldito domingo durante 2 años completos, pensando que ibas a volver. Cada domingo, sin falta, con lluvia, con sol, enferma, sana. Ahí estaba yo, esperándote. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero su voz era pura furia. Y cuando finalmente dejé de esperar, cuando finalmente acepté que me habías mentido, que me habías abandonado como a un perro en la calle, ya estaba de 4 meses, embarazada, sola, aterrada, sin dinero, sin trabajo. Porque mi padre me echó de la casa cuando se enteró, me llamó cosas horribles, me dijo que había deshonrado a la familia y yo me quedé en la calle, sola. Sofía comenzó a llorar, asustada por los gritos, sin entender qué estaba pasando, pero sintiendo la tensión, el dolor. ¿Y tú? ¿Tú qué hacías mientras yo vivía bajo puentes, mientras pedía trabajo de rodillas, mientras daba a luz en un hospital público sin nadie que me tomara la mano? Su voz subió una octava, casi gritando ahora. Tú construías tu imperio. Te casabas con una mujer rica, comprabas esta maldita mansión. Vi tu foto en las revistas, Sebastián. Te vi con tu esposa perfecta en tu boda perfecta. Y yo estaba dándole pecho a tu hija en un cuarto de azotea que costaba 1,000 pesos al mes. Sebastián sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Cada palabra era un cuchillo, y eran merecidas. Cada una. Luciana, yo... no sabía, nunca supe. Por supuesto que no sabías, porque nunca volviste, porque me olvidaste como si nunca hubiera existido, como si nuestro amor hubiera sido una mentira. La pequeña Sofía estaba llorando abiertamente ahora, el llanto de una niña asustada que no entiende por qué su mamá está gritando. Sebastián reaccionó por puro instinto, algo más fuerte que el shock. Más fuerte que la culpa, se activó en él. Cayó de rodillas en el suelo, poniéndose al nivel de la niña. Sus pantalones de diseñador tocaron el concreto. No le importó. «Hey, hey, está bien, pequeña», dijo suavemente, con una ternura que no sabía que todavía poseía. Su voz cambió completamente, volviéndose cálida, tranquilizadora. «No llores. Todo va a estar bien, te lo prometo. Tu mamá y yo solo estamos hablando de cosas de adultos, pero nadie está enojado contigo. Tú no hiciste nada malo». Sofía lo miró con esos ojos, sus ojos rojos por el llanto, la naricita mocosa, las mejillas sucias. «¿Por qué gritan?», preguntó con una vocecita que le rompió el corazón en 1000 pedazos. «A veces los adultos gritan cuando están tristes, pero ya no vamos a gritar más, ¿ok?». Sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y con infinito cuidado limpió las lágrimas de las mejillas de la niña. «¿Cómo te llamas, hermosa?»,
Sofía, susurró ella todavía con miedo, pero curiosa ante este hombre enorme que le hablaba con tanta dulzura. Sofía Vázquez. Vázquez, no Romero. Por supuesto que no, él no había estado ahí para darle su apellido. Sofía, qué nombre tan bonito. ¿Sabías que Sofía significa sabiduría? La niña negó con la cabeza. Pues sí, eres sabia entonces, una niña muy especial. Se puso de pie lentamente, sus rodillas crujiendo ligeramente. Miró a Luciana, quien observaba la interacción con una mezcla de emociones que no podía desentrañar. Rabia, dolor y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Entren», dijo con una voz que no admitía discusión. «Por favor, entren a la casa. No necesitamos tu caridad, Sebastián. No es caridad». Su voz se endureció. «Es lo mínimo que les debo. Es menos que nada comparado con lo que les hice. Por favor, al menos déjame darles de comer. Por ella», señaló a Sofía. Luciana vaciló, miró hacia abajo, hacia su hija, que tenía ojeras, que estaba demasiado delgada, que no había comido bien en días. Luego miró al hombre que había sido el amor de su vida, que la había destrozado, que ahora se arrodillaba frente a ella. Metafórica y literalmente, algo en ella se quebró. «Está bien», susurró, «una comida, nada más». Pero ambos sabían que eso era mentira. La mansión era un universo completamente ajeno para Luciana y Sofía. Otro planeta, otra dimensión de existencia. Entraron lentamente, como quien entra a un museo donde no se puede tocar nada. Los pisos de mármol blanco italiano reflejaban su imagen como espejos perfectos. Los techos eran tan altos que Sofía tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para verlos. Había obras de arte en las paredes, pinturas originales, no impresiones, que probablemente valían más que todo lo que Luciana había ganado en su vida. Una araña de cristal enorme colgaba en el vestíbulo, capturando la luz del sol y proyectando arcoíris sobre las paredes blancas. Sofía dejó escapar un «wow» de asombro. Nunca había visto nada así excepto en la televisión. Sebastián las guió a través del salón principal, pasando frente a muebles que parecían de revista, hacia la parte trasera de la casa. «La cocina está por aquí», dijo, su voz extrañamente formal, como si fueran extraños, como si no compartieran la historia más íntima posible. La cocina era más grande que el apartamento completo donde Luciana y Sofía vivían, electrodomésticos de acero inoxidable que parecían sacados de una nave espacial, una isla central de granito negro que podría funcionar como cama, gabinetes que llegaban hasta el techo, una ventana enorme con vista a un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas. «Siéntense, por favor». Señaló los taburetes altos junto a la isla. Luciana ayudó a Sofía a subirse a uno. Ella misma se sentó en otro, rígida, incómoda, sintiéndose completamente fuera de lugar. Sebastián no llamó a ningún empleado, lo hizo todo él mismo, y había algo casi ritual en la manera en que se movía por la cocina. Abrió el refrigerador enorme y sacó ingredientes: pan artesanal, jamón fino, queso importado, aguacate perfectamente maduro, tomate que todavía olía a la tierra, lechuga fresca. Comenzó a preparar sándwiches, no esos sándwiches simples de supervivencia. Sándwiches elaborados, generosos, con capas de todo. Cortó el aguacate con precisión, untó mayonesa de la buena, sacó frutas frescas de un frutero, manzanas rojas brillantes, uvas verdes gordas, fresas del tamaño de pelotas de golf. Las lavó y las colocó en un plato. Preparó jugo de naranja natural, exprimiendo las naranjas ahí mismo frente a ellas. Sacó galletas de chocolate importadas de una alacena que parecía una pequeña tienda. No habló durante todo el proceso.
Solo cocinaba con una concentración intensa, como si su vida dependiera de que cada sándwich fuera perfecto. Cuando terminó, colocó todo frente a ellas en platos de porcelana fina que probablemente valían más que el sueldo mensual de Luciana. «Coman», dijo simplemente. «Por favor». Sofía no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se lanzó sobre el sándwich con el hambre evidente de una niña que realmente no había comido bien en días. Masticaba rápido, casi desesperada. Sebastián tuvo que decirle suavemente que comiera más despacio o se iba a ahogar. Luciana apenas tocó la comida al principio. Lo observaba con una mezcla de resentimiento y algo más complicado, algo que se parecía a un dolor antiguo que nunca había sanado del todo. Pero el hambre eventualmente ganó, porque ella tampoco había comido. Había estado dándole su comida a Sofía, la madre que se salta comidas para que su hija pueda comer. Cuando Sofía terminó su sándwich, Sebastián inmediatamente le preparó otro. La niña comió más despacio esta vez, saboreando cada bocado como si fuera el mejor alimento que hubiera probado en su vida, porque probablemente lo era. Sebastián se sentó frente a ellas, observando. No comió nada, solo las miraba, y en su rostro había una expresión que Luciana no podía descifrar. Dolor, asombro, algo que se parecía al amor. Cuando Sofía finalmente terminó, sus párpados comenzaron a caer. El estómago lleno después de días de hambre la había hecho sentir un cansancio profundo e irresistible. «Hay habitaciones arriba», dijo Sebastián suavemente. «Docenas de ellas. Pueden quedarse el tiempo que necesiten. Hay camas, baños privados, ropa limpia, lo que necesiten». «No», dijo Luciana automáticamente, su orgullo levantándose como un escudo. «No nos vamos a quedar. Luciana, no». Su voz se quebró. «No puedes simplemente aparecer así y arreglar todo con una cama y comida. No funciona de esa manera. No después de 12 años. No después de todo lo que...» Pero al mirar a Sofía, que apenas podía mantener los ojos abiertos, que se balanceaba peligrosamente en el taburete, exhausta más allá de las palabras, su resolución se agrietó, porque no se trataba de ella, de su orgullo, de su dolor. Se trataba de su hija, de la niña que había dormido en cuartos de azotea helados, en refugios temporales, en la casa de extraños que les daban posada por lástima. ¿Qué clase de madre sería si rechazaba una cama segura para su hija solo por orgullo? «Una noche», dijo finalmente, la voz apenas audible. «Solo una noche, y mañana nos vamos». Sebastián asintió, aunque ambos sabían en algún nivel profundo e instintivo que eso era mentira, que una noche se convertiría en 2, y 2 en más, que no había vuelta atrás ahora, que el universo había decidido algo, y ellos no tenían más opción que seguir adelante. Los llevó escaleras arriba por una escalera de mármol con barandal de hierro forjado, que se curvaba elegantemente. Cada paso resonaba en el silencio de la casa enorme. En el segundo piso había un pasillo largo con puertas a ambos lados. Sebastián abrió una de ellas. Era una habitación de huéspedes. Pero no cualquier habitación. Era más grande que el apartamento completo de Luciana. Una cama king size con dosel, sábanas blancas que parecían nubes, ventanas enormes con cortinas de terciopelo, un baño privado con bañera de porcelana antigua, alfombra tan suave que se hundía bajo los pies. «Pueden usar esta habitación», dijo Sebastián. «Hay toallas limpias en el baño, ropa en el closet que probablemente les sirva, quedó de antes. Si necesitan cualquier cosa, mi habitación está al final del pasillo». Sofía ya había corrido hacia la cama y se había tirado en ella, riendo por primera vez ese día. La cama era tan suave, tan cómoda. «Mami, ¿podemos quedarnos, por favor?» Luciana sintió que el corazón se le rompía. «Sí, mi amor,
por esta noche. Se volvió hacia Sebastián. Había tanta tensión entre ellos que el aire prácticamente vibraba. Gracias, dijo, la palabra saliendo con dificultad, como si le costara un esfuerzo físico. No tienes que agradecerme nada, es lo mínimo. Hubo un momento de silencio cargado donde se miraron. 12 años de historia entre ellos, 12 años de dolor, de amor perdido, de caminos separados que de alguna manera habían vuelto a cruzarse de la manera más imposible. Deberían descansar, dijo Sebastián finalmente. Hablaremos mañana. Sobre todo. Asintió y salió, cerrando la puerta suavemente tras él. En el pasillo se apoyó contra la pared y se dejó resbalar hasta quedar sentado en el suelo, la cabeza entre las manos. Tenía una hija de 8 años que no conocía, que llevaba su sangre, sus ojos, probablemente su ADN completo, y había crecido en la pobreza mientras él nadaba en lujo. Mientras él cenaba en restaurantes caros, ella no tenía qué comer. El dolor era físico, una presión en el pecho que hacía difícil respirar. ¿Cómo se supone que arreglaría esto? ¿Cómo se compensan 8 años perdidos? ¿Cómo se pide perdón por algo tan masivo, tan imperdonable? No tenía idea, pero sabía con certeza absoluta que pasaría el resto de su vida intentándolo. Los días siguientes fueron un caos emocional controlado. Luciana intentó irse al segundo día. Despertó a Sofía temprano, le dijo que tenían que irse, comenzó a prepararse. Pero Sebastián las interceptó en las escaleras. ¿A dónde van? Nos vamos, ya te dijimos, una noche. Llueve, hay tormenta, es peligroso. Y era verdad. Afuera había comenzado una tormenta violenta, de esas que inundan las calles de la ciudad en cuestión de horas. No me importa. A mí sí. Quédense hasta que pase. La tormenta duró 3 días, y cuando finalmente paró, Sofía se enfermó. Una fiebre alta que la dejó temblando y delirante. Luciana entró en pánico, ese pánico visceral de una madre que ha visto a su hija enferma demasiadas veces sin tener dinero para médicos. Sebastián no dudó ni un segundo. Llamó a su médico personal. Un pediatra privado de los más caros de la ciudad vino a la casa en menos de 1 hora. Examinó a Sofía. Diagnosticó una infección respiratoria fuerte. Necesita antibióticos, reposo, cuidado constante, y tienen suerte de que no se convierta en neumonía. Sebastián se convirtió en una sombra constante. Checaba su temperatura cada hora. Se sentaba junto a su cama mientras dormía. Le leía cuentos con voces graciosas cuando estaba despierta. Le traía sopas calientes. Le cantaba canciones que no sabía que recordaba. Luciana lo observaba desde la puerta, incapaz de procesar lo que veía. Este hombre millonario, con sus empresas y su mundo de lujos, arrodillado junto a la cama de su hija, limpiando el sudor de su frente con una ternura que le rompía el corazón. «¿Por qué haces esto?», preguntó una noche, cuando Sofía finalmente se había dormido. Estaban en el pasillo, las 3 de la mañana, ambos exhaustos. «¿Por qué cuido a mi hija, quieres decir? No es tu hija, no para ella todavía. Es mi hija», dijo Sebastián con una convicción férrea. «Lleve mi apellido o no, me conozca o no, es mi sangre y ya perdí 8 años. No voy a perder ni un día más. Tuviste 12 años para volver y fue el peor error de mi vida, pero no puedo cambiar el pasado, Luciana. Solo puedo intentar construir un futuro diferente». Ella no respondió, solo se fue a su habitación. Pero esa noche, por primera vez en 12 años, no se durmió odiándolo completamente. Sofía se recuperó después de 1 semana, y para entonces algo había cambiado. Había visto a este hombre extraño, que su mamá llamaba Sebastián, cuidarla cuando estaba enferma, leerle cuentos, traerle juguetes, hacer voces tontas para hacerla reír,
y había comenzado a encariñarse. Un mes después de que llegaran, la vida había encontrado un ritmo extraño pero funcional. Sebastián contrató tutores privados para Sofía. La inscribió en una escuela privada de élite, con uniformes bonitos y clases pequeñas. Le compró mochilas, útiles, libros, todo lo que necesitaba y más. Para Luciana, montó un pequeño estudio de arte en una de las habitaciones de la planta baja que tenía luz natural perfecta. Trajo caballetes profesionales, pinturas al óleo de la mejor calidad, lienzos de todos los tamaños, pinceles de pelo natural. «No necesito esto», protestó Luciana cuando vio el estudio. «Lo sé, pero lo mereces. Tenías talento. Recuerdo tus dibujos». «Dejé de dibujar hace años. Tuve que sobrevivir. Ahora no tienes que elegir entre arte y supervivencia. Puedes tener ambos». Al principio, Luciana se negó a tocar el estudio. Era demasiado. Era aceptar demasiado de él. Era rendirse a la idea de que esto podía ser permanente. Pero eventualmente, la tentación fue demasiado fuerte. Una tarde, cuando Sofía estaba en la escuela y Sebastián en el trabajo, entró al estudio. La luz entraba por las ventanas, iluminando los lienzos vírgenes. Los tubos de pintura estaban organizados por color, del blanco más puro al negro más profundo. Preparó su paleta casi en trance, eligió un lienzo mediano y comenzó a pintar. Pintó de memoria el río de su pueblo, el mezquite bajo el que se sentaban, el sol brutal de Oaxaca, y dos figuras, un muchacho y una muchacha, sentados juntos, sus siluetas borrosas contra la luz del atardecer. Cuando terminó, horas después, tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Esa noche, Sebastián vio el cuadro. No dijo nada durante un largo rato. Solo lo miraba. «Es hermoso», dijo finalmente. «Siempre tuviste un don. Era otra vida. Todavía está en ti». Y tal vez había algo de verdad en eso. La relación entre Sebastián y Sofía crecía día a día. Él la llevaba al parque. Jugaban en los columpios. Compraba helados de todos los sabores para que ella probara. Le enseñaba a andar en bicicleta en el jardín enorme. Una tarde, mientras coloreaban juntos en la mesa de la cocina, Sebastián había descubierto que si quería pasar tiempo con Sofía, tenía que hacer lo que ella quería hacer, y ella quería colorear. La pregunta llegó. «Sebastián, ¿puedes ser mi papá?» El marcador que Sebastián sostenía resbaló de su mano. Luciana, que estaba en el otro extremo de la cocina preparando la cena, se congeló. Sebastián miró a la niña. Esos ojos idénticos a los suyos lo miraban con esperanza pura. Me gustaría mucho serlo», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Si tu mamá está de acuerdo». «¡Mami!» Sofía volteó hacia Luciana. «¿Puede ser mi papá? Por favor». Luciana sintió que el mundo se detenía. Vio a su hija, que nunca había tenido un padre, que había preguntado millones de veces dónde estaba su papá, finalmente encontrando a alguien que la trataba con amor paternal. Vio a Sebastián, el hombre que la había destrozado, que había roto su corazón en pedazos, pero que ahora miraba a su hija como si fuera lo más precioso del universo. Y vio la expresión en el rostro de Sofía. Esperanza. Anhelo. ¿Qué clase de madre negaría eso? «Sí», dijo, su voz apenas audible. «Puede». Sofía gritó de alegría y corrió a abrazar a Sebastián. Él la levantó en el aire, dándole vueltas, ambos riendo. Luciana salió de la cocina antes de que pudieran ver sus lágrimas. No todo fue fácil. Había noches donde Luciana despertaba con ataques de pánico. ¿Qué estaba haciendo? ¿Viviendo en la casa del hombre que la abandonó? ¿Permitiendo que su hija lo llamara papá? ¿Y si volvía a dejarlas? ¿Y si esto era temporal? ¿Y si un día se cansaba de jugar a la familia y las echaba a la calle?
Sebastián la encontraba en el jardín a las 3 de la mañana, incapaz de dormir. «¿Qué pasa?», preguntaba, sentándose en el banco junto a ella. «No puedo hacer esto». «¿Hacer qué?». «Confiar en ti, perdonarte. No puedo simplemente olvidar 12 años». «No te estoy pidiendo que olvides. Te estoy pidiendo que me des una oportunidad de compensarlo». «No puedes compensar 12 años en unos meses, Sebastián». «Lo sé, pero puedo intentarlo durante los próximos 50 años». Una noche particularmente difícil, 2 meses después de que llegaran, explotaron. «¡Tú no tienes idea!», gritó Luciana. «No tienes idea de lo que pasé, de dar a luz sola, de no tener dinero para pañales, de que Sofía llorara de hambre y yo no tuviera que darle». «Lo sé», gritó Sebastián de vuelta, «y me odio por eso. Me odio cada segundo de cada día. ¿Crees que no me devora saber que mientras ustedes sufrían, yo estaba en restaurantes caros? ¿Crees que no querría retroceder el tiempo y cambiar todo? Pero no puedes. No puedes cambiar el pasado. Pero puedo cambiar el futuro». Su voz resonó en la casa. «Puedo darte todo lo que no te di. Puedo darle a Sofía la vida que merece. Puedo amarte como debí amarte desde el principio». Silencio. El aire entre ellos vibraba con tensión. «¿Qué dijiste?», susurró Luciana. Sebastián se dio cuenta de lo que había dicho. No había sido planeado. Había salido del corazón, crudo y verdadero. «Que todavía te amo», dijo, más calmado ahora. «Que nunca dejé de amarte. Que cada día de estos 12 años fue una mentira porque la única verdad en mi vida eras tú. Y la perdí por cobarde, por ambicioso, por estúpido». Luciana sintió lágrimas corriendo por su rostro. «Me destrozaste. Lo sé. Me dejaste sola. Lo sé. ¿Y ahora esperas que simplemente te perdone? No. Espero que me permitas pasar el resto de mi vida ganándome tu perdón». Ella lo miró durante un largo momento. Y entonces hizo algo que sorprendió a ambos. Se acercó a él y lo abofeteó. Fuerte. La marca de su mano quedó roja en su mejilla. «Eso es por abandonarme». Y entonces lo besó. Fue un beso desesperado, lleno de 12 años de rabia y dolor y amor no resuelto. Un beso que sabía a lágrimas y a perdón y a segundas oportunidades. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «No confío en ti todavía», dijo Luciana. «Va a tomar tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo». 5 meses después de que llegaran, en un sábado soleado de noviembre, Sebastián tomó la decisión. Sofía estaba en una fiesta de cumpleaños de una compañera de su nueva escuela. Sebastián y Luciana estaban solos en la casa por primera vez en semanas. La llevó al jardín, donde había hecho arreglar un espacio especial, luces colgadas en los árboles, velas en mesitas, flores por todas partes. «¿Qué es todo esto?», preguntó Luciana. «Algo que debía hacer hace 12 años». Se arrodilló frente a ella. Luciana sintió que su corazón se detenía. «Luciana Vázquez, hace 12 años te hice una promesa bajo un mezquite en Oaxaca. Te prometí que volvería, que nos casaríamos, que construiríamos una vida juntos». Sacó una pequeña caja. «Rompí esa promesa, y no hay palabras para expresar cuánto lo siento. Pasé 12 años construyendo un imperio sobre la fundación de una promesa rota, y ese imperio estaba vacío». Abrió la caja. Dentro había un anillo. No era un diamante ostentoso. Era un anillo simple de platino con una zafira azul del mismo color de sus ojos. «Ahora quiero pasar el resto de mi vida construyendo un hogar real, contigo, con Sofía, con todo lo que podemos ser». Lágrimas corrían por el rostro de él. «No quiero solo ser el padre de tu hija. Quiero ser tu compañero, tu amigo, tu esposo. Quiero despertarme a tu lado todos los días, enfrentar las tormentas juntos, celebrar cada pequeña alegría».
Luciana, te amo, más que cuando tenía 24 años, porque ahora entiendo lo que perdí, ahora sé tu valor y el mío. ¿Te casarías conmigo? ¿Me dejarías finalmente cumplir la promesa que hice hace tanto tiempo? Luciana estaba llorando abiertamente. Había tanto que procesar, tanto dolor antiguo, tantas cicatrices que nunca habían sanado completamente. Pero también había algo más, algo que había crecido en estos meses. No era el amor ingenuo de sus 18 años, era algo más profundo, más maduro, forjado en el fuego del sufrimiento y renacido en la posibilidad del perdón. Sí, susurró. Sí, 1000 veces sí. Sebastián colocó el anillo en su dedo con manos temblorosas, y en ese jardín, bajo las luces y las estrellas, el ciclo de dolor finalmente se cerró, dando lugar a un círculo de amor. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia íntima. No hubo revistas, no hubo fotógrafos, solo ellos 3, el juez y 2 testigos. Pero cuando Sebastián besó a Luciana después de los votos, Sofía los abrazó a ambos, y los 3 lloraron, porque finalmente, después de tantos años, eran una familia. El jardín de la mansión estaba irreconocible. Ya no era ese espacio formal, silencioso y perfecto que parecía más museo que hogar. Estaba lleno de vida. Globos de colores brillantes atados a cada árbol, una mesa larga con mantel de arcoíris, montañas de comida, una piñata gigante con forma de unicornio, música infantil sonando a todo volumen, docenas de niños corriendo, gritando, riendo, jugando. Era la fiesta de 11 años de Sofía. Sebastián y Luciana, ahora oficialmente casados desde hace 1 año y medio, observaban desde la terraza, tomados de la mano. Él no vestía uno de sus trajes de diseñador, solo jeans y una camisa casual. Ella no usaba las joyas caras que él le había comprado, solo un vestido simple y su anillo de matrimonio. Eran simplemente un papá y una mamá, viendo a su hija correr feliz entre sus amigos. La mansión ya no era un mausoleo, era un hogar. Había dibujos de Sofía por todas partes. Fotos familiares en marcos simples, juguetes en las esquinas, la risa constante de una niña que finalmente conocía lo que era ser amada por ambos padres. Sofía corría hacia ellos, el rostro manchado de chocolate del pastel, con una sonrisa tan radiante que podría iluminar la ciudad entera. «Papi, mami, vengan a jugar». Los abrazó con fuerza, sus pequeños brazos rodeándolos a ambos, uniéndolos en un círculo perfecto. Sebastián la levantó en el aire, haciéndola girar. Luciana acomodó un mechón de cabello de la frente de su hija, sudado por correr. En ese abrazo triple estaba la imagen de la felicidad completa. Una felicidad ganada, sudada, luchada, merecida. Una felicidad que había tomado años de dolor para finalmente nacer. Uno de los amiguitos de Sofía, un niño hiperactivo llamado Mateo, corrió demasiado rápido, tropezó con sus propios pies y derramó un vaso completo de jugo de uva directamente en los jeans de Sebastián. El líquido morado se expandió por la tela, una mancha enorme, imposible de ignorar. El niño se quedó completamente congelado, los ojos enormes de terror puro. Lo siento mucho, señor», tartamudeó al borde de las lágrimas. «No fue mi culpa, lo juro. Yo...» Sebastián solo se rió. Una risa genuina, desde el estómago, de esas que hace tiempo no soltaba. Dejó a Sofía en el suelo con cuidado y se arrodilló frente al niño aterrado. Oye, tranquilo, campeón. No pasó nada malo». Pero manché su ropa. Es solo ropa, y el jugo es solo jugo. Las manchas se quitan, lo que no se recupera es el tiempo perdido de diversión. Le revolvió el cabello al niño. «Así que deja de preocuparte y vuelve a jugar, dale». El niño, incrédulo ante esta respuesta de un adulto, sonrió aliviado y salió corriendo de vuelta a sus amigos. Sebastián se puso de pie y miró a Luciana por encima del hombro.
Ella lo estaba mirando con una expresión suave, los ojos ligeramente húmedos. Compartieron una sonrisa, una de esas sonrisas que contienen conversaciones enteras sin palabras, una sonrisa que contenía la memoria de otras manchas, de otros accidentes, de días donde una mancha en la ropa era una tragedia porque no había dinero para lavarla o reemplazarla, de un pasado doloroso que casi los destruyó, pero que al final, de la manera más improbable y hermosa, los había unido para siempre. La transformación estaba completa. El hombre que se había encerrado en una mansión silenciosa por culpa del duelo y la culpa, ahora abría los brazos completamente a la vida. El hombre que había elegido el éxito sobre el amor, ahora entendía que el verdadero éxito era esto. Una tarde de sábado, con el pantalón manchado de jugo, viendo a su hija reír con sus amigos. Agradecido por cada pequeña, caótica, imperfecta y hermosa mancha de felicidad. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, después de que Sofía se durmiera exhausta pero feliz, Sebastián y Luciana se sentaron en el jardín. Las luces de la fiesta todavía colgaban de los árboles. Los restos de celebración estaban por todas partes, pero no les importó. ¿En qué piensas?, preguntó Luciana, recargando su cabeza en el hombro de él. En que hace 3 años, exactamente, estaba en esta misma casa. Solo, miserable, convencido de que mi vida había terminado. ¿Y ahora? Ahora sé que apenas está comenzando, de verdad, por primera vez. Se besaron suavemente bajo las estrellas, y en algún lugar del universo, el destino sonrió, porque a veces las historias más rotas son las que tienen las reparaciones más hermosas. A veces los caminos que parecen separarse para siempre encuentran la manera de volver a cruzarse, y a veces, solo a veces, el amor obtiene su segunda oportunidad, y esta vez no la desaprovechan. El estudio de Luciana ya no estaba en la mansión. Ahora tenía su propia galería en el centro de la ciudad. Vázquez Art, decía el letrero elegante sobre la puerta. Sus pinturas se exhibían y vendían bien. No era famosa, pero era respetada, y más importante, era feliz. La mansión seguía siendo su hogar, pero ya no se sentía como prisión de lujo. Era simplemente donde vivían. Sofía tenía 16 años, una adolescente brillante, segura de sí misma, que hablaba 3 idiomas y quería ser arquitecta. Ya no recordaba claramente los días de pobreza, pero sus padres se aseguraban de que nunca los olvidara completamente, de que entendiera de dónde venía, de que valorara lo que tenía. Sebastián había vendido parte de su empresa. Seguía siendo rico, pero ya no dejaba que el trabajo consumiera su vida. Ahora cenaba con su familia todas las noches, iba a las presentaciones escolares de Sofía, viajaba con Luciana, y una vez al año, sin falta, los 3 viajaban de regreso a Villa de Los Ángeles, Oaxaca, al pequeño pueblo polvoriento donde todo comenzó. Visitaban el río, el mezquite todavía estaba ahí, más viejo, más grande. Se sentaban bajo su sombra los 3 y recordaban. Habían usado parte de su fortuna para construir una escuela en el pueblo y un centro médico, no por caridad vacía, sino por justicia, porque sabían lo que era ser pobre, sabían lo que era no tener oportunidades. ¿Crees que lo logramos?, preguntó Luciana una de esas tardes junto al río, mientras Sofía exploraba la orilla como solían hacer ellos. ¿Lograr qué? Romper el ciclo, sanar el pasado, construir algo mejor. Sebastián miró a su esposa. Las canas prematuras en su cabello, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos de tanto reír, la paz en su rostro. Luego miró a su hija, fuerte, segura, amada. Sí, dijo con certeza absoluta. Creo que sí.
Y mientras el sol se ponía sobre el río, pintando el cielo de naranja y púrpura, Sebastián entendió algo fundamental. El éxito no se mide en dinero, ni en poder, ni en mansiones o empresas. Se mide en momentos como este, en familias rotas que encuentran la manera de sanar, en amores perdidos que encuentran el camino de regreso, en segundas oportunidades que se convierten en nuevos comienzos, y en la capacidad de convertir el dolor más profundo en la alegría más pura. Esa era la verdadera riqueza, y finalmente, después de tantos años perdido, Sebastián Romero era verdaderamente rico. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te emocionó? ¿Te hizo reflexionar sobre las segundas oportunidades? Dale like, suscríbete al canal y comenta qué parte te impactó más, porque historias como esta nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para corregir nuestros errores, que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a años de separación, y que a veces la vida te da exactamente lo que necesitas, aunque llegue de la forma más inesperada. Nos vemos en la próxima historia.